A partir de la Segunda Guerra Mundial, los países del mundo cambian su forma y modelo de ejercer el Estado y la de ejercer el poder del Estado sobre los ciudadanos, debido a que se pasa de un Estado de derecho a un Estado social de derecho, y el ser humano se transforma en el eje principal de la sociedad. Por esto es importante la construcción desde el Estado social de derecho en un país como Colombia, porque los derechos fundamentales reafirman las bases democráticas y la defensa de las libertades permiten una construcción de la sociedad. Las ramas del poder público son identificadas como aquellas encargadas de tener una base investigativa sólida y académica por dinámicas sociales dentro de la sociedad, que todos los días se reconfiguran con las nuevas tecnologías de la información, con temas como la globalización, temas como la evolución organizativa que permitirá que el individuo se desarrolle y el Estado le garantice su subsistencia dentro del Estado de Derecho. Así, la base de las instituciones y las organizaciones estatales debe ser tomada en cuenta por las investigaciones financieras, sociales, políticas, pensando en que la responsabilidad de la administración pública recae sobre la producción, los recursos humanos, la mercadotecnia, y es válido considerar un nivel del administrador. Por tanto, el goce pleno de los derechos humanos incluye una participación en función de las desigualdades económicas y sociales, observando que en América Latina este movimiento se ha venido tomando muy en serio, debido a que si observamos existen acciones colectivas, liderazgo político y ciudadanía. La ciudadanía demanda la justicia social y que se consoliden los partidos políticos, promocionando la transparencia política y acabando la corrupción, porque existen demasiadas demandas en este sentido, debido a que los índices de desigualdades incluyen e influyen en la calidad de la democracia, porque los ciudadanos, al no encontrar oportunidades, empiezan a ser víctimas de otros fenómenos como grupos armados organizados, grupos de microtráfico. Ejemplo, el caso de los jóvenes. Este ejercicio de participación genera un mayor interés debido a que no se sienten representados por ninguna de las instituciones públicas. Aunque confían en ellas, no se sienten representados por ellas. Para comprender esto, la participación de la ciudadanía no significa simplemente el ejercicio electoral. Esto es reflejado en las protestas y en las banderas que exigen los derechos. Las brechas que se han creado entre el Estado y la sociedad civil buscan exigir el adecuado funcionamiento, exigiendo que los niveles de programación de los partidos reduzcan sus vínculos clientelares. En este orden de ideas, la base de las instituciones y las organizaciones estatales deben tomar como referente lo económico, lo político y lo social, pensando en que la estructura del Estado y que el Estado puede reafirmarse, en el caso de Colombia, desde la Constitución Política del 91. En este caso, la vertiente política, en esta lógica del país, surgió un cambio radical instaurada por la Carta Constitucional de 1991, que en su artículo primero considera que Colombia es un Estado social de derecho, que fue una de las mayores innovaciones introducidas en esta Constitución. A partir de aquí, la Constitución política y el Estado colombiano se enfoca en defender los derechos fundamentales y en garantizar el interés colectivo de las comunidades. Por eso, las actividades en la toma de decisiones y en la evolución que se da dentro de la administración pública propone que dentro de sus dinámicas sociales, la adaptación y la creación de nuevas formas de organización permitan beneficiar no solamente a la organización estatal, sino al conjunto de la sociedad. ¿Quiénes y quiénes se benefician directamente de las decisiones organizativas?
Adicionalmente, se trata de un planteamiento desarrollado como consecuencia de un prejuicio que parte de una determinada interpretación del principio democrático que elimina la perspectiva individual y pone el acento en la determinación democrática del orden estructural de la economía a través de la gestión de la empresa y la sociedad. Por tanto, para comprender esto, hablaremos un poco de participación ciudadana, que no significa, como ya lo dijimos anteriormente, el ejercicio electoral, sino que es necesario mejorar las representatividades de los pueblos debido a que la capacidad de elegir y ser elegido es un proceso difícil, especialmente para ser elegido, como se evidencia principalmente en las minorías. La capacidad institucional ha estado juzgada en lo económico, en lo social y en lo político. Llenar estos vacíos que existen en las instituciones que no son capaces de asumir las organizaciones representa un reto existente, tanto para las políticas públicas, las políticas de participación, la ciudadanía y los ciudadanos. La seguridad física y ciudadanía contribuye al desarrollo, es decir, un estado donde las poblaciones están seguras son más propensas al desarrollo. En este caso, el Estado promueve las garantías para que las personas puedan comprometerse con su supervivencia. Pensando en el futuro, está marcado por algunas variables que se vienen desarrollando dentro de las ciudades, como los procesos de gentrificación que ahora están dentro de la sociedad. Es decir, se ve marcada la pobreza con la riqueza y las desigualdades muy marcadas de un lugar a otro, de una calle a otra, de una esquina a otra. Esto ha afectado la construcción y la base de nación. Adicionalmente, han ocurrido reformas radicales en el pensamiento, la forma de actuar, la forma de organizarse, la forma de proyectar los derechos políticos, económicos y políticos, entre otros, para que los ciudadanos apliquen a una verdadera gobernanza y una gobernabilidad. Esto ya se hablaba desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada en 1948 por Eleanor Roosevelt, quien dio a conocer al mundo esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. De esta manera, los países occidentales sufren una transformación radical por parte de varios estados, debido a que se realiza una transición entre el Estado de Derecho a un Estado social de derecho, es decir, la búsqueda de los fines esenciales del Estado, al garantizar el libre desarrollo del individuo, al ser el eje fundamental dentro del núcleo social y registrar las bases para que no reviva el conflicto bélico en el futuro. Retomando ya en 1991, en el caso colombiano, con la Constitución Política, que es una de las reformas más importantes del siglo XXI, cambia radicalmente el modo de pensar y de actuar, basado en la Constitución Política de Colombia y promoviendo el Estado social de derecho, no solamente en la parte política, social y económica, sino en los derechos fundamentales junto a la academia. La investigación que dentro de las universidades tiene como fin o finalidad gestionar herramientas para que pueda gobernar más acertadamente y que al gobernante, por medio de las ramas del poder público, busque el bienestar social cuando se involucren en sus decisiones. Por eso, la democracia en 1991 permite a Colombia no solo fundamentarse como un país democrático con instituciones, con empresas, con universidades, sino que se le da la base constitucional para la protección de las libertades, donde la ciudadanía y la gerencia pública
aporten en todo aquello que permita al individuo superar obstáculos y barreras para la autorrealización. Todo esto con bases investigativas, con análisis de datos obtenidos a partir de lo cuantificable y lo cualificable, que le da instrumentos al Estado y al gobernante para tomar decisiones acertadas para lograr acercarse aún más a este Estado social de derecho. Por esto, las finalidades sociales del Estado son medios para controlar su entorno vital y allí desarrollar libremente su personalidad, exponiendo así que se logran, que se logran o que si son capaces de realizarse o si se es capaz de superar obstáculos o lograr desarrollar o desarrollarse dentro de la sociedad. Podemos hablar del caso de la autopoiesis como garantía para que las decisiones y las actuaciones dentro de un Estado social de derecho guíen al Estado por medio de la gobernabilidad, para impulsar, alcanzar los fines del Estado. Por esto, recordar que la democracia, como aquella base estructural del Estado colombiano, permite defender al individuo como una institución dentro del Estado, que desde hace años se concentra en una concepción de ser parte fundamental y la parte más importante del Estado colombiano. Por esto, las decisiones que todos los días se llevan a cabo por los administradores públicos y los funcionarios públicos y los servidores públicos y todos aquellos que involucran lo público se encaminan a proteger y a plasmar las dinámicas de la tecnología, las dinámicas sociales y estar a la vanguardia de la globalización y de las dinámicas políticas que influenciarán y que influencia la toma de decisiones a nivel estatal, gubernamental, gerencial, para poder alcanzar ese Estado social de derecho. Por tanto, esta serie de dimensiones, como lo son los derechos